Ahora que ya tenemos implementado el método para rotar a la derecha y que de ahí se desprende cómo rotar a la izquierda, lo siguiente que tenemos que hacer es transformar este pseudocódigo en un código Java. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es cómo modificar nuestro código de árbol balanceado ordenado para que el método agregar o insertar haga lo siguiente. Inserte con su método anterior, habrá que ver qué modificar aquí, y después revisar desde abajo hacia arriba cada vez que tenga que actualizar la altura, que calcule el factor del balanceo y determine si necesita realizar algunas rotaciones y las mande llamar con los nodos correctos. Y una vez que hayamos traducido esto, ya tendremos ahora inserción en un árbol balanceado. Para hacer eso, puse aquí ahorita un pequeño árbol de ejemplo sobre el cual vamos a ir probando cómo vamos convirtiendo nuestro código. Y este árbol tiene una característica bastante interesante porque si ustedes lo observan y calculan cada uno de sus factores de balanceo, se van a dar cuenta de que cumple con la definición de árbol balanceado ABL, pero si se fijan definitivamente no es un árbol completo. Aquí falta un hijo, acá de hecho ya vamos otro nivel para abajo, entonces podremos insertar acá otros dos. Entonces, matemáticamente sí decimos que está balanceado de acuerdo al criterio ABL, pero tampoco es exactamente el mejor árbol que podríamos llegar a tener. Si ustedes investigan un poco en internet, van a encontrar una estructura que se conoce como árboles de Fibonacci y son árboles binarios que tienen una estructura bastante particular y son conocidos por ser el peor caso de balanceo de un árbol ABL. Entonces aquí tenemos precisamente un árbol ABL que matemáticamente está balanceado, pero bueno, tiene varios agujeros. Entonces va a ser bastante interesante porque para ir checando nuestro código vamos a insertar algún dato que quede aquí. De hecho, podría ser hijo de cualquiera de estos dos nodos. Y a partir de aquí vamos a ver cómo se ejecuta nuestro algoritmo. No debemos perder de vista nuestra línea por la cual fue insertado el dato nuevo. Y entonces entramos a nuestro código de árbol ordenado y observamos qué es lo que teníamos para nuestro método insertar. Bueno, teníamos originalmente un método público que mandaba llamar al método de nodo. Ok, y decíamos que ahora vamos a necesitar la referencia al nodo que acabamos de insertar. Entonces este método tal cual pues no nos funciona, pero podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un auxiliar privado que nos devuelva ese nodo. Lo que estoy haciendo ahorita se le conoce como refactorizar el código. Voy a aprovechar el código que ya tengo, pero le voy a hacer unas ligeras modificaciones. Voy a cambiar un poco su estructura para que nos sirva para cubrir un caso nuevo. Entonces, este se va a llamar inserta n. Recuerden que tienen que tener una firma distinta para poderlos poner. Entonces, por eso le voy a tener que cambiar el nombre, porque otra vez lo único que recibimos como parámetro es el nodo. Entonces, tenemos básicamente lo mismo que aquí. Nada más que, por ejemplo, aquí agregué el nodo en la raíz. Entonces lo que voy a hacer es devolver la raíz. Ok. Entonces este método inserta va a mandar llamar a inserta n. Okay. Lo siguiente que tenemos es que aquí mandamos llamar a un método nodo inserta, que tampoco nos devolvía nada. Nos vamos a nodo, buscamos a inserta. Aquí está inserta, no devolvía nada. Lo voy a cambiar por un método que sí me devuelva un nodo. Me doy cuenta de que el único instante en el que necesito devolver el nodo es cuando lo creo aquí. Pues aquí ya lo creé, ya lo configuré. Le voy a poner entonces return hijo i, que es donde está almacenado el nodo que acabamos de crear. Observemos que habrá otro parecido del lado derecho cuando se crea como un hijo derecho. Y en el caso de la llamada recursiva, pues simplemente ya devuelvo lo que me regrese la llamada recursiva. Entonces básicamente nuestro método inserta viejito va a hacer exactamente lo mismo, va a ir recorriendo la ruta, va a insertar el nodo,
pero en cuanto creé el nodo nuevo, también me va a devolver una referencia a este nodo. Y como sabemos, bueno, este que fue recursivo son llamadas al stack. Entonces, cada vez que regresa de una llamada recursiva, va desmontando, 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 desmontando. Y lo que va a ir regresando siempre va a ser la referencia a este nodo que creamos en la parte de hasta abajo. Entonces, cuando llegue a la parte de acá arriba, este raíz.insertadato me va a devolver la dirección del nodo que acabamos de agregar. Entonces, puedo poner simplemente aquí un return. Entonces, ya está. Este es nuestro método viejito y es el que se va a convertir en la primera línea de código de nuestro nuevo método. Vamos a insertar el dato, pero ahora quiero la referencia a ese nodo que acabábamos de insertar. Y a este es el que le llamábamos nodo nuevo. Ok, ya tenemos la primera línea de código. Lo siguiente va a ser realizar nuestro ciclo while a partir del papá de este para ver en qué momento se rompe el balanceo. Entonces, mientras que ahora aquí en el pseudocódigo me pidió una variable temp. Bueno, ¿de qué tipo es esto? Pues es de tipo nodo. Aunque sí le voy a poner el tipo. Entonces voy a decir que temp va a ser igual a dice que empiezo con temp.padre. Bueno, eso quiere decir que aquí inicialicé a la variable temp en nodo nuevo. Y ahora sí, mientras que temp igual a temp.padre sea distinto del vacío, en el caso de Java lo representamos con null, entonces vamos a tratar de balancear el árbol, ¿no? Revisar si hace falta. Lo siguiente que nos decía es que tenemos que checar qué pasa con las alturas. Pero ya teníamos un método por acá para actualizar alturas de un nodo. Entonces lo único que vamos a hacer es control copy. Necesito recordar la altura anterior y la altura nueva, por eso de que puedo cortar mi ciclo antes de. Entonces también me interesaría saber cuánto valía la altura y cuánto vale ahora, o saber si la cambié. Entonces, igual a mi método actualiza altura le puedo poner un tipo de regreso, boolean, por ejemplo, para que me diga si cambió el valor de la altura, que al final de cuentas eso es lo único que necesitaba en mi test, ¿no? Entonces, le agrego también aquí en mi documentación que regresa si cambió el valor de la altura. Entonces, para eso necesitamos que antes de cambiar el valor de la altura, bueno, la guardemos en una variable temporal, int altura vieja o altura anterior igual a altura. Aquí hacemos la asignación y luego devolvemos si la altura anterior es distinta de la altura nueva. Ok, entonces es prácticamente el mismo método que ya teníamos, pero ahora sí nos va a avisar si hubo algún cambio. Entonces aquí voy a poner este boolean. Vamos a declarar acá boolean cambió altura y lo vamos a asignar aquí. Cambió altura sería igual a, empiezo con temp punto, mando a llamar este método, actualiza altura y ya tenemos la segunda línea de nuestro código. La siguiente línea nos pedía calcular el factor de balanceo. Entonces, una vez más, de hecho, podemos crear aquí un método auxiliar. Cierto, si este lo dejo privado no lo va a poder ver. Public o paquete, podríamos simplemente quitarle el acceso. Public int calcula. Le voy a poner FB para más rápido, factor de balanceo. Para esto, lo único que necesitamos es conocer las alturas de los hijos y recordemos esta idea del 1 más. Entonces,
se parece mucho a esta. Nada más que ahora vamos a calcular una resta. Entonces, ¿qué les parece si copiamos esto? Pero ahora lo que vamos a devolver va a ser HI menos HD. Fantástico, ya tenemos el factor de balanceo. Otra vez, observen que esto asume que las alturas de los hijos son correctas. De otro modo, no funciona, ¿no? Esto siempre es importante documentarlo. Y devuelve el factor de balanceo. Bien, entonces aquí vamos a tener otra variable que vamos a estar usando, int fb, factor de balanceo. fb va a ser igual a temp punto calcula fb. Y ahora lo que seguían eran nuestros ifs. If fb es igual a menos 2, entonces tenemos, primer caso, si el factor de balanceo aplicado sobre el hijo derecho es igual a 1, es cuando íbamos a tener una rotación doble. Entonces, otra vez puedo utilizar calcula factor de balanceo, pero recordemos que aquí iba a necesitar calcularlo sobre el hijo derecho. Entonces sería temp punto, necesito acceso al hijo derecho. Entonces acá necesitaría tener el getter correspondiente, que está aquí incluido. Temp.get hijo derecho punto calcula factor de balanceo es igual a 1. Entonces quería decir que tenemos una rotación doble. Y aquí es donde es muy importante que la rotación se realiza sobre el nodo que manda llamar el método de rotación. Y entonces puedo hacer algo tan sencillo como temp.get hijo derecho. Ay, me faltan los paréntesis. Punto rota, como le llamamos. Rota derecha. Y ya quedó. Ahora, todavía no tiene caso que me preocupe aquí por la raíz ni nada porque me falta hacer otra rotación. Veíamos que pase lo que pase. Después lo siguiente es aplicar temp punto rota izquierda. Y ahora sí, podría llegar a suceder que al haber hecho este cambio haya cambiado la raíz del árbol. Entonces nada más tengo que checar eso. Para ello pues necesito guardar el resultado. Voy a llamar ahorita subraíz porque pues, es la raíz de un subárbol. Pero voy a preguntar si temp era la raíz de este árbol. Observen que estoy en el árbol, entonces aquí sí puedo ver la raíz. Entonces tengo que actualizar la raíz. Raíz va a ser igual a esta subraíz. Si no era la raíz, pues entonces no tengo que cambiar nada. Después aquí vendría el caso simétrico. Y básicamente ya terminamos. Bueno, lo único que me falta revisar es que si no hubo cambios aquí, entonces ya me puedo salir. Entonces, if no cambió la altura, return. De otra manera, también recordemos que si se realizó alguna de estas rotaciones, entonces también terminábamos porque ya no era necesario checar más cosas. Entonces, eso ya sería todo.